No, gracias a ustedes. Bueno, siempre es un privilegio compartir con la Iglesia acerca de la palabra del Señor. Y lo cierto es que no solo es un privilegio, sino que es también una responsabilidad. Entonces, a mí me gustaría que cerráramos nuestros ojos un momentito, pero voy a orar antes de compartir con vosotros. Señor, gracias por la oportunidad de ver hoy tu palabra, Señor. Gracias porque es tu palabra y no la nuestra, Señor. Y como es tu palabra, Señor, queremos que seas tú eh, el que organice este tiempo, el que limpie nuestras mentes de otras cosas, Señor, que nos distraigan, y que seas tú eh, el que traiga a nuestros corazones, al corazón de cada uno de nosotros, Señor, lo que cada uno necesitamos, Señor, porque tu palabra es válida para cada uno de nosotros en el momento que estemos de nuestra vida, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, cuando nos enfrentamos a un texto bíblico que conocemos de hace mucho tiempo, de estos textos que son súper conocidos, corremos el riesgo de contar ya con nuestras conclusiones previas y a lo mejor al enfrentarnos a ese texto que ya hemos leído tantas veces o del que nos han hablado tantas veces, quizás no lo aprovechamos suficientemente porque ya tenemos nuestras conclusiones ya sacadas y a lo mejor pensamos que con esas conclusiones ya vamos, ¿no? Y eso puede pasar hoy porque los textos que vamos a leer hoy son no conocidos, sino súper conocidos. Y me gustaría que lo enfrentáramos como una especie de reseteo, ¿no? De que cuando el ordenador se nos queda un poquito bloqueado, lo reseteamos para que empiece de cero, ¿no? Y me gustaría que hoy, con estos textos que vamos a leer, hiciéramos eso, que partiéramos de cero, sin conclusiones previas, sin enseñanzas ya aprendidas del pasado, sino que las enfrentáramos como si fuera un texto nuevo para nosotros. Vamos a ver la historia de una familia, o algunas historias de una familia distinta de la que normalmente estamos acostumbrados, porque cuando pensamos en una familia pensamos rápidamente en un padre, una madre, unos hijos, a lo mejor unos abuelos, a lo mejor unos primos, pero estos son tres hermanos. No tenemos referencias claras de sus padres, ni tampoco sabemos, no está claro si tenían hijos, no lo sabemos. Sabemos que eran tres hermanos. La verdad es que no da demasiados datos la Biblia sobre estos tres hermanos, pero como siempre lo que aparece en la Biblia es suficiente para obtener enseñanzas valiosas para la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta mañana. Imagino que con estas pistas que se han dado, más o menos sabremos de qué estamos hablando. Concretamente son dos hermanas y un hermano, y sí, se trata de Marta, de María y de Lázaro. Y por lo que aparece en los textos bíblicos, parece que María sería la mayor de los tres y sería la anfitriona. Hay distintas versiones, distintas opiniones. Hay estudiosos que señalan que la casa sería de ella, y esto realmente es algo inusual porque en aquella sociedad la mujer era prácticamente invisible. En los textos se hace eh, mucho hincapié en Marta, ¿verdad? En que ella era la que servía. Ellos vivían juntos. No se sabe por qué no aparece exactamente Lázaro como cabeza visible de la casa, porque lo habitual en esa época hubiera sido eso, ¿verdad? Y hay quien piensa que Lázaro ya estaba enfermo desde hacía tiempo y por eso no podía estar al frente de la casa y daba el paso a su hermana Marta. Pero esto realmente no lo dice el texto. Esto pueden ser conclusiones que se pueden sacar, que se pueden ir sacando. Pero esto de que Marta fuera, digamos, como cuando vienen las visitas, como veremos luego, es la primera que se ofrece, sería como la anfitriona, digamos, ya nos aporta un dato significativo. Y es que Jesús no funciona con los parámetros que tenemos en la sociedad.
ni en aquella sociedad, entonces, cuando fue a casa de Marta, María y Lázaro, ni funciona con los parámetros de la sociedad en la que vivimos ahora. Jesús tiene sus propios parámetros, que son inalterables, que no van a cambiar porque cambia el tiempo, y Jesús trata a cada persona independientemente, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea más joven, ya sea más mayor, ya sea de una condición social o ya sea de otra. Jesús trata a cada persona individualmente, ve las necesidades de cada uno y atiende. Y esto está claro que no lo podemos encontrar sino solo en Jesús. Lo que sí podemos afirmar de ellos tres es que eran amigos de Jesús y que Jesús amaba mucho a ellos tres. Sabemos que también que en su casa de Betania, que estaba cerca, unos 3-4 kilómetros se supone de Jerusalén, era como una casa refugio, una casa cobijo, en la que Jesús pasaba muchas veces cuando volvía a Jerusalén. Y era allí atendido. Y Jesús normalmente no iba solo. Lo veremos ahora que normalmente iba acompañado por sus discípulos, que entonces eran 12 aún. Y se piensa, se parece también que además de los 12 iban algunas personas más, porque siempre Jesús tenía gente alrededor que, aunque no fueran sus discípulos, lo escuchaban y a lo mejor por más tiempo o menos tiempo le seguían y también podían verse y pararse en esa casa a la vuelta cuando volvían para Jerusalén. Con estos pequeños antecedentes vamos a enfrentarnos a los textos. Son 3 textos en los que aparecen los hermanos. Nos vamos a leer 3, pero realmente nos vamos a centrar en el primero y en el tercero. Pero he querido dejar el segundo, que incluso es el más largo, para que nos sirva de contexto para el tercer texto. Vamos a leer el primero. Hoy funciona. Debe ser que está ahora más alto esto. Puede ser. Vamos a leerle la Nueva Traducción Viviente. Si queréis seguirlo por la pantalla. Dice que durante el viaje, es Lucas 11, 38 al 42. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Después se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. El segundo texto es el capítulo 11 de Juan, que lo vamos a ver en un vídeo para que no se canséis de escucharme a mí solo. Y cambiamos de voz un poquito. Juan 11, del 1 al 44, que es el capítulo entero. Si lo puedes poner. Ahí ha pasado algo. Si no se puede poner vídeo, lo leo, ¿eh? Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. Así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro,
se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo les dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día, la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar, porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el Gemelo, les dijo a los otros discípulos: Vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará. Es cierto. Resucitará cuando resuciten todos. En el día final. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: El Maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? ¡Señor! ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! Ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: Miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí.
y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: Quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo sucedido, muchas de las personas que estaban con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: No saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo, se decían unos a otros: ¿Qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. A continuación de esto, o algo después, ¿verdad? Leemos en Juan 12, y es el segundo texto que vamos a ver hoy, Juan 12, 1 al 11. Lo voy a leer en la traducción El Mensaje, que es una traducción que ha salido hace poco en español. Dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús entró en Betania, donde vivía Lázaro, recién resucitado de entre los muertos. Lázaro y sus hermanas invitaron a Jesús a cenar en su casa. Otra cena, la segunda que vemos. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. María entró con un frasco de aceites aromáticos muy caros, ungió y masajeó los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos. La fragancia de los aceites llenó toda la casa. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, que ya estaba dispuesto a traicionarlo, dijo: ¿por qué no se vendió ese aceite y se dio el dinero para los pobres? Habría generado fácilmente 300 monedas de plata. Dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Estaba a cargo de los fondos comunes, pero también los malversaba. Jesús le respondió: déjala, ella está anticipando y honrando el día de mi entierro. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Se corrió la voz entre los judíos de que había regresado a la ciudad. La gente fue a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, que había resucitado de entre los muertos. Entonces los sumos sacerdotes conspiraron para matar a Lázaro. Ya habían conspirado antes para matar a Jesús, ¿verdad? Lo hemos leído. Porque muchos de los judíos iban a verlo y creían en Jesús por causa de él. Detengámonos en Lucas y luego pasaremos a Juan. Una hermana, Marta, que recibe a Jesús en su casa y está con los preparativos de una gran cena. Porque probablemente, además de Jesús y sus discípulos, había más personas, como comentábamos antes, que iban acompañando a Jesús en estos viajes que él hacía.
porque llamaba mucho la atención, ¿verdad?, el mensaje que Jesús iba diciendo. O sea que probablemente habría algún acompañante más. O sea que, y abro aquí paréntesis, y esto nos deja claro que esta familia, desde luego, si era una cosa, era hospitalaria. Yo diría que era enormemente hospitalaria, porque podían ser unas 15 o 20 personas que de pronto llegan a su casa y les prepara una gran cena, con el esfuerzo que eso debía suponer, que no debía ser una tarea fácil, ¿verdad?, con el esfuerzo físico de prepararlo, con el esfuerzo también de pensar, ¿no?, de tener preparadas las cosas, y con el esfuerzo también económico, porque evidentemente darle de comer a 15 o 20 personas no es algo que no cueste dinero, ¿no? Y esto me hace reflexionar, o creo que nos debe hacer reflexionar sobre nosotros y sobre nuestra casa, la casa de cada uno. Y yo me he hecho estas preguntas que quiero que también ustedes se las hagáis, para ustedes mismos, lógicamente. ¿Soy hospitalario? ¿Lo soy aunque conlleve eso esfuerzo y gasto para mi casa? A veces ese esfuerzo, ese trabajo y ese gasto puede ser mucho, ¿no? El Señor nos insta a que seamos hospitalarios realmente. Dice en Hebreos que no se olviden, Hebreos 13:2, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Y Hebreos va mucho más allá, porque habla de ser hospitalarios con desconocidos, que si a veces nos cuesta ser hospitalarios con los conocidos, con los desconocidos yo creo que es un grado más, o bastantes grados más de complicación para nosotros. Pero eso es lo que pide el Señor de nosotros, que seamos hospitalarios, no incluso con los desconocidos, sino que directamente con los desconocidos. Y por eso nos tenemos que hacer cada uno estas preguntas y respondernos para nosotros. ¿Soy hospitalario? ¿Es mi casa realmente hospitalaria? ¿Está abierta a los demás? ¿Tengo que replantearme esto y empezar a ser hospitalario a partir de hoy, porque quizás no lo he sido en el pasado? Cierro paréntesis. Seguimos que hay una hermana que ha preparado, Marta, que ha preparado la comida para 15 o 20 comensales. Y tenemos a la otra hermana, María, que simplemente se sienta a los pies de Jesús a escucharlo. Y muchas veces, relacionado con esto que decía antes de que los textos muy conocidos tenemos ya ideas preconcebidas, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que Marta es la hermana poco espiritual y que María es la hermana espiritual porque está a los pies del Señor escuchándolo, ¿no? Pero Marta está sirviendo. Y está sirviendo no solo a los invitados que hay en la casa, que prepara y luego los sirve, sino que también está sirviendo al propio Jesús, que va a participar de esa cena en la casa de Betania. ¿Y qué pasa? ¿Que esto no es válido entonces? ¿El servir al Señor y el servir a los demás? Yo creo que sí, ¿no? Es cierto que Jesús le reprende a Marta, pero también es cierto que le reprende de una manera súper cariñosa, diría yo. No es una riña de castigo, yo creo que es más bien una llamada de atención cariñosa. En algunas traducciones se dice que María ha elegido la mejor parte. Y eso me hace pensar que no hay una parte buena y una parte mala. La parte que elige Marta, que es servir, no es mala. Pero sí dice el mismo Jesús que la otra es mejor. ¿Y por qué entonces es mejor una que otra? Pues yo al menos estoy convencido de que la mejor parte es estar a los pies de Jesús, porque es la raíz, debe ser el fundamento, debe ser el cimiento de nuestra vida. ¿Para qué? Para que estando al lado del Señor, aprendiendo de Él, amándolo, eso nos va a hacer que ese servicio que demos sea el correcto y que no sea un servicio por costumbre, que no sea un servicio
por obligación, que no sea un servicio porque pensemos que si no lo hacemos estemos haciendo mal, sino que sea un servicio que nazca del corazón a raíz del conocimiento y de haber estado tiempo con el Señor, que sea un servicio correcto, porque servimos porque amamos a Jesús, si no el servicio no tiene sentido, y no podemos amar a Jesús si no lo conocemos, y no podemos conocerlo si no pasamos tiempo a sus pies. Con lo cual, la cadena, o el círculo, digamos, lo cerramos. Si no estamos con Jesús, difícilmente, si no estamos a los pies de Jesús, difícilmente vamos a servir, o difícilmente el servicio que hagamos será el correcto, el que espera el Señor de nosotros. Yo creo realmente que en cada uno de nosotros hay como una parte de Marta y una parte de María, ¿no? En algunos es más visible, digamos, o más potente la parte de Marta, o en otros puede ser la parte de María. Y yo creo que debemos perseguir tener un equilibrio en el sentido de que no podemos pretender solo estar a los pies de Jesús y no servir, pero tampoco podemos pretender servir sin haber estado a los pies de Jesús. A ese equilibrio me refiero, que es el que debemos buscar. Dice el propio Jesús en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dentro de esos muchos estamos nosotros aquí, los que estamos aquí en esta mañana, que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos dentro de esos muchos, ¿verdad?, que nombra aquí el Señor. Y si el Señor, que es nuestro Maestro, si el Señor que es al que nosotros decimos seguir, dice que no vino a ser servido, sino a servir, ¿cómo nosotros no podremos servir? No podemos no servir. Pero, insisto, tenemos que servir siguiendo su ejemplo. Y lo que Él quiere es que estemos a sus pies, bebamos de Él, y eso sea lo que nos haga servirlo a Él y servir a los demás. Me llama también la atención el versículo 40, que está ahí, que dice, entonces se acercó a Jesús, está hablando de Marta, y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté sentada mientras yo hago todo el trabajo? Marta va y se queja al Señor de que mientras ella hace todo el trabajo, su hermana simplemente está allí sentada y según su criterio, según ella está viendo, está perdiendo el tiempo sin hacer nada, ¿no? Y esa actitud me recuerda a mí mismo en muchas ocasiones, no sé si a ti te pasará, en esos momentos en que pienso en que soy yo el que hace las cosas y el que está enfrente no las está haciendo. Y me quejo y digo yo, pero ¿cómo puede ser que lo tenga que hacer yo todo? Y esta persona, ¿qué pasa? ¿Que el Señor no la mueve? ¿Qué pasa? ¿Que no cae en que hay que hacer cosas? ¿No cae en que tiene que hacerlo también? O también en ese momento en que pienso en que, como le pasaba a Marta seguramente en ese momento, que lo correcto era hacer lo que ella estaba haciendo. Y entonces digo yo, bueno, ¿y cómo si yo estoy haciendo esto, cómo esa persona no ve claramente que lo que está haciendo no es, que lo que tiene que hacer es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Que yo estoy en lo correcto, porque ¿no nos pasa eso algunas veces? Porque yo hago tal, lo que sea, y el otro o no lo está haciendo o está haciendo otra cosa y no entiendo cómo puede estar haciendo eso. No lo entiendo. Y ahí está el yo y más yo. Pero Marta no se queda ahí, no solo se queja, sino que le dice a Jesús, dile, es valiente, dile que venga a ayudarme. Y es que somos tan así, creo yo, que algunas veces pretendemos involucrar al Señor
en que apoye nuestra posición, porque como lo que estamos haciendo nosotros es lo correcto y lo que está haciendo el otro no es lo correcto, Señor, por favor, ve y dile a ese que lo que tiene que hacer es lo que yo hago. ¿Qué hace haciendo eso? No. No sé si tú te ves reflejado. Yo, para la vergüenza mía, me he visto reflejado en algunas ocasiones de mi vida con esas actitudes, ¿verdad? Y conviene recordar lo que Pablo escribe en 1 Corintios 10:12, que dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y este versículo, aplicado a esto que estamos hablando, yo lo interpreto así. El Señor me está diciendo, deja de una vez de mirar lo que están haciendo los demás, si están haciendo lo que deben o lo que no deben, según lo que yo veo, lógicamente. Deja de mirar lo que hacen los demás y preocúpate tú, de hacer lo que tienes que hacer. Deja de mirar, de valorar si lo que haces está bien, si no está bien. No, haz tú lo correcto y deja de mirar a los demás. Yo es lo que veo que tengo que aprender de este versículo, en esto que estamos hablando. Pasamos al siguiente pasaje. Lázaro ha muerto. Hemos visto en el vídeo, incluso con bastante animación, todas las emociones que tuvieron que pasar por la muerte y por la resurrección de Lázaro, y lo que tuvieron, o sea, entiendo que esa desesperación que tuvieron las dos hermanas cuando querían que Jesús viniera porque Lázaro estaba enfermo y Jesús no aparecía, ¿no? Y Jesús, cuando aparece, ya estaba muerto, hacía días que estaba muerto, ¿no? Entonces, Lázaro ya había muerto cuando y había sido resucitado. No sabemos el tiempo que estuvo enfermo, sí sabemos el tiempo que estuvo muerto porque lo dice el mismo pasaje, ¿no? Y Jesús vuelve a Betania en Juan 12. Este no lo ha pasado. Y ahora mucho ahí está. ¿Eso qué ha sido? Juan 12:1, tiene que ser. El 1, no, pero es el 7, el anterior. No, pero pon uno que hay posterior que no tiene dibujo, por favor. Que se ve todo, en vez de en dos partes está en uno. Ese, para que se vea mejor. Jesús vuelve a Betania y vuelve de nuevo a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y la escena es muy parecida a la que veíamos en el primer pasaje, porque quien prepara la cena de nuevo es Marta. Marta está preparando y está sirviendo. Lázaro, que en el primer pasaje no aparecía, en este sí aparece y está sentado junto con Jesús y los demás acompañantes, que serían los discípulos y probablemente algunos más. Y María, de nuevo, hace algo inusual. Y es que toma un frasco que algunas traducciones especifican que era de medio litro, o sea que era bastante grande al menos, de aceites aromáticos o de perfume, como queramos llamarlo, y que unge los pies de Jesús y los seca con sus propios cabellos. Y estamos ahí ante un acto de adoración que está anticipando, como dice el propio pasaje, la muerte de Jesús. Y simboliza realmente una entrega total, simboliza humildad, simboliza adoración, usando lo mejor que tenía. Y aquí yo veo dos puntos a resaltar que nos debe hacer también recapacitar y pensar. Le entrega a Jesús lo mejor que tiene. María no se para a pensar el esfuerzo que le ha costado adquirir ese perfume tan caro. No piensa cuánto tiempo le ha costado conseguirlo, no piensa cuánto dinero ha costado conseguirlo o cuánto trabajo, sino que lo mejor que tiene lo entrega.
En el versículo 5 dice que el perfume costaba unas 300 monedas de plata, que es era el equivalente al sueldo de un año. Es fuerte. El sueldo de un año es mucho dinero. Si nosotros pensamos cada uno en el sueldo, en quitarnos el sueldo de un año de nuestra casa, es un esfuerzo muy, muy, muy grande. Y eso me hace reflexionar. ¿Qué le estoy dando yo al Señor? ¿Le estoy dando lo mejor? ¿Le estoy dando lo que yo creo que es suficiente? ¿Le estoy dando hasta donde yo creo que puedo llegar? ¿O le estoy dando lo que me sobra? ¿O simplemente no le doy nada? ¿Qué le estoy dando al Señor? Nos debe hacer reflexionar esto, ¿verdad? Y también en el texto, aunque el texto no dice que esa adoración fuese fruto, digamos, o estuviera relacionado con la resurrección de Lázaro, de que Jesús resucita a Lázaro, hay algunos estudiosos de la Biblia que piensan que está relacionado, ¿verdad? Que como en agradecimiento a esa resurrección de su hermano, María derrama este perfume a los pies de Jesús. Yo creo que no nos debemos inclinar por una u otra posición, porque realmente no creo que sea importante. Porque una cosa sí está clara: Jesús ya merecía adoración antes de que fuera la resurrección de Lázaro. Es más, Jesús merecería adoración incluso si Lázaro hubiera muerto. Avisan a Jesús, tardan en llegar, ve la tumba cerrada y allí se queda Lázaro dentro. Jesús seguiría mereciendo adoración, porque Jesús es Dios. Y Dios merece toda la adoración, primero, por quien es, y esto lo hemos escuchado muchas veces, pero no se nos puede olvidar, y segundo, y solo después, por lo que Él hace. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar con respecto a nuestra adoración al Señor, porque yo adoro a Dios solo cuando tengo resurrecciones en mi vida, cuando las cosas van bien, digamos, y si las cosas no van como yo entiendo que deben de ir. Y si mi oración no es contestada en el tiempo que yo creo que el Señor tendría que contestarla. Y si la respuesta que recibimos no es la que queremos ni la que nos gusta, ¿adoramos también? Y al final del texto nos dice que venían muchos a ver a Jesús, pero también a Lázaro, que había resucitado de los muertos, y lógicamente llamaba la atención de todas las personas que sabían de esa noticia, ¿no? El testimonio fue tan grande que mucha gente creía en Jesús, y era tanta gente que los sumos sacerdotes, como hemos leído, conspiraron para matar a Lázaro, igual que anteriormente habían conspirado para matar a Jesús. Y a nosotros Jesús no nos ha resucitado físicamente, ¿verdad? Pero sí sabemos, porque así lo dice la Biblia, que nosotros estábamos muertos y que es por Jesús que tenemos vida, que Él nos ha dado esa vida. Y eso somos resucitados, por así decirlo, para entendernos. Y eso nos tiene que hacer llegar a otra reflexión más, y es preguntarnos cada uno, yo me lo pregunto, ¿cómo está siendo mi testimonio? ¿Pueden ver los que están a mi alrededor el milagro que Jesús ha hecho en mi vida? ¿Tiene impacto mi vida? Impacto positivo, lógicamente. En los que me rodean, ¿la gente ve de verdad que Jesús me ha salvado? Dos cenas, 3 hermanos y mucho para meditar.
Soy hospitalario, a pesar de que me cueste, mi casa es hospitalaria. Segundo, estoy a los pies de Jesús, pero estoy sirviendo a Jesús y a los demás. ¿O solo sirvo? ¿O solo estoy a los pies de Jesús? Tercero, miro a mi alrededor a ver qué hacen los demás o me preocupo realmente de hacer yo lo que el Señor pide de mí. O me centro en hacer mi parte, la parte que me corresponde. Cuarto, ¿qué le estoy entregando al Señor? Le estoy entregando una parte, le estoy entregando lo que creo que ya es suficiente o le estoy entregando todo. Quinto, ¿adoro al Señor en toda situación o solo cuando me va bien y cuando va mal me vuelvo la cara? Y sexto, ¿impacta mi vida, mi forma de vivir a los que están a mi alrededor? Porque si el Señor nos ha salvado, nuestra vida tiene que impactar a los que están alrededor, tiene que ser diferente. 2 cenas, 3 hermanos y reflexión. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba y para ir terminando, haciendo hincapié de que el Señor merece adoración, primero por quien es y segundo por lo que hace. Y esta canción, que fue la primera que cantamos, dice: grande eres tú y grandes son tus obras. El Señor espera nuestra adoración, primero por lo que Él es y segundo por lo que hace en la vida de cada uno de nosotros, que es mucho, demasiado.